Yo quisiera que oráramos. Hemos visto los ataques del enemigo en nuestra vida, en nuestra salud, en muchas áreas, porque nos hemos atrevido a volver a predicar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio siempre ha tenido oposición. Las iglesias contemporáneas de teología liberal predican prosperidad, sanidad o cualquier otra cosa, pero no predican el Evangelio. Porque donde hay el Evangelio hay oposición, pero también hay tremenda bendición. Vamos a orar. Oramos, hermanos. Padre, yo te doy gracias por mi vida. Sé que estoy en la torre fuerte, que es tu bendito nombre, y que toda tu iglesia está ahí también. Yo te pido que me des sabiduría y las palabras apropiadas para seguir disertando, exponiendo tu evangelio, tu palabra a tu iglesia. Ayúdanos a recordar, a comprender y a vivir según el evangelio, para que si fuera necesario muriésemos por él. No permita, Señor, que ninguno de los que hemos venido a este lugar nos vayamos de la misma manera que llegamos, sino que quien no te conoce sea regenerado por la exposición de tu evangelio, y aquellos que te conocemos seamos restaurados, fortalecidos y aumentados en nuestra fe, con el ánimo de seguir en la buena batalla hasta el fin. Gracias, Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar. La semana pasada hablamos de la urgente necesidad de volver a predicar el evangelio, que se puede resumir en aquel comentario del predicador reformado: no porque un ratón cae en un tarro de galletas, el ratón es una galleta. No porque una persona asiste a una congregación cuyo nombre es cristiano, no por eso él o ella son cristianos. Dijimos que hay una ausencia del predicar el evangelio en nuestros días, y que ese evangelio es el que da el nuevo nacimiento, que quien no nace por el evangelio no puede vivir, practicar, testificar del evangelio, porque está muerto en sus delitos y pecados. Y que muchas comunidades, espero que en la mía no, pero no está exenta de esa gran triste realidad. Hay muchas personas que, aunque asisten, incluso pueden llegar a ser miembros, y voy a ser atrevido, probablemente hay algunos que son expositores bíblicos, pero quizá no han nacido por el evangelio. Y es por eso necesario que tomemos un periodo nuevamente, como lo hemos tomado del domingo pasado, para volver a recordar y entender lo que significa el evangelio. Porque el evangelio ha de ser oído, el evangelio ha de ser comprendido, el evangelio ha de ser recibido, y el evangelio ha de ser vivido. Eso es lo que por eso nos llaman, queridos hermanos, los evangélicos. No era por el pelo largo, las faldas largas, como en un tiempo parecía. No es por orar en lenguas. No es porque ocurra mientras predicamos sanidades y milagros, porque usted va a centros idólatras y pasan cosas sobrenaturales también. Somos evangélicos porque predicamos el evangelio que nos dio la vida, con el ánimo de que al predicarlo otros muertos oigan y vivan. ¿Cuántos dicen amén? Así que vimos la semana pasada, el evangelio es poder de Dios. Y hoy vemos el tema, el evangelio, justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versos 17 y 18. Leamos, hermanos. Dice la escritura: porque, ¿en qué? Vamos a leer todos, el 17 y el 18. Ahora, hermanos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Permítame, antes de cualquier cosa en esta pequeña introducción, hacer una pequeña sinopsis de este par de versículos. Quiero connotar o hacer notorio dos
tres cosas. La primera, porque en el Evangelio, ¿qué se revela? Dice en el primer versículo, en el 17, ¿qué se revela? Así que cuando usted oye del Evangelio, lo primero que usted debe oír y entender es la justicia de Dios. Revelarse es la misma palabra que utilizábamos antiguamente y hablo de los que en la época cuaternaria en la que yo nací, que todavía había cámaras con rollitos de ¿cómo se llama? De celuloide, creo que se llamaba, negativo, y uno la metía en la cámara, sacaba la foto y tenían que llevar el rollo a un cuarto oscuro, y en ese cuarto oscuro, y oscuro es casi que literal, tenía solo una lucecita roja, tocaba meter la película, y bajo el procedimiento de unos ácidos, ante los ojos del revelador, permítame el término, del señor que metía el rollo allí, comenzaban a revelarse las imágenes, a dejarse ver lo que había allí. Así que donde quiera que el Evangelio es predicado, inmediatamente sale a la luz la justicia de Dios. No puede ser de otra manera, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero en el verso 18 nos muestra que la revelación en el Evangelio de esa justicia, como lo vimos en el capítulo o en el sermón anterior, el Evangelio tiene una cara y tiene un sello. Tiene la expresión gloriosa y más gloriosa del amor de Dios por los pecadores, pero también manifiesta la ira de Dios. Y dice, porque la ira de Dios, ¿qué? Lea lo duro, ¿sé qué? Igual, la misma palabra. Cuando el Evangelio es presentado, se manifiesta la justicia de Dios y se manifiesta también la ira de Dios, que desde el cielo está dándose, mostrándose, oponiéndose, luchando contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dije que en el sermón anterior, respecto del Evangelio, vimos un punto que titulamos la cara y el sello del Evangelio. El Evangelio, si bien es traducido como buenas nuevas, presenta un aspecto que no solo está ausente en el sermón liberal y libertino contemporáneo, sino que además el omitirlo anula el verdadero mensaje de salvación. El Evangelio presenta la condición real del hombre primero, para luego ofrecerle aquello que solo puede provenir de la gracia y misericordia de Dios, sin dejar de lado su gloriosa justicia. Permítame mostrárselo en un pasaje que está en el Salmo 85, verso 10. Miren lo que dice la Escritura. Dice, la misericordia y la verdad, ¿qué? Se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El decadente sermón contemporáneo solo presenta un aspecto del Evangelio. Solo presenta aquel aspecto, entre comillas, positivo, en donde dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese no es todo el Evangelio. Porque lo que nos dice aquí, este salmo, en el verso 10, él dice que la misericordia está presente en el Evangelio, lo notan. Pero dice que ¿con quién se besó? ¿Con quién se encontró? Con la verdad. Se encontró con la verdad. Y la justicia y la paz que hicieron. ¿Y qué es lo que ofrece el Evangelio popular? Misericordia y paz. Usted oye el sermón contemporáneo y dicen, venga Cristo, que Dios le quiere dar misericordia y paz. ¿Es eso mentira? No en un sentido. Pero cuando está ausente la justicia de Dios, se convierte en la falacia más grande del mundo.